O sea, digo que un compromiso porque lo mismo es literal del paso, un traje computador y nada, esas cosas tan. Pero bueno, aquí les preparé alguna charla de algunas cosas más o menos introductoria entonces, sale de este lado, análisis topológico de datos de algunas aplicaciones. Voy a hablar más sobre tecnología persistente de análisis topológico de datos propiamente. El análisis topológico de datos, cuando uno lo estudia, digamos, en realidad son varias técnicas, ¿sí?, que tratan de abordar el estudio de datos estadísticos, primeramente, punto en general, y estudiarlo a través de métodos topológicos, métodos que incluyen estudios de formas, ¿no?, y algunas variantes topológicos y geométricos que me permitan de alguna manera conocer el comportamiento de esos puntos, esa data, que no se pueda conocer por métodos tradicionales. Ese es el. Entonces, si pasamos a la siguiente clase, a mí siempre me gusta comenzar con la cita de Edward Tofte. Edward Tofte, él es famoso, no sé si usted lo conoce, pero él escribió un libro sobre visualización de datos, que es así como súper invito, ¿no?, todo el tema de visualización de datos, porque habido toda una serie de estudios, probablemente de visualización. O sea, hablemos de cómo graficar esa información, cómo mostrar esa información. Hoy en día me parece que hay muchas herramientas y todo lo demás para mostrar datos, de puntos, fotografía, lo que sea. Pero este señor, su libro, siempre, yo lo siento porque se nos conoce, hay que mirar los datos antes de analizar, y es tal cual, cuando uno está trabajando con datos, y bueno, les cuento un poquito, puedo contarlo un poco antes. Yo fui profesor de acá de Venezuela, hice mi doctorado acá en el estudio primordialmente de geometría, topología, pero en esencia álgebra y algunas aplicaciones de física matemática. Pero por cosas de la vida lo vamos a comentar. Seguramente ustedes conocen la versión que yo me salí de la academia para trabajar en otras áreas. Cuando uno va a trabajar fuera, digamos, en otra área, yo trabajé primero en el Ministerio Público de acá de Venezuela, haciendo salía de todo el área de estética forense, y luego me fui para Ecuador, donde estoy ahora, y allá trabajé en el Servicio de Medicina Legal y Ciencia Forense, también en la Universidad Nacional de Ecuador, y en la universidad estuve en el Instituto de Acreditación de la Universidad, el Consejo de Acreditación de las Universidades de Cáceres, haciendo trabajo ahí con la investigación, y ahora estoy en una cosa que se llama la Junta de Política y Regulación Financiera, haciendo todo lo que es la política que regula el sistema financiero de los bancos, las secundarias. Entonces, cuando uno tiene esa visión, seguramente ustedes ya han escuchado muchísimo sobre aplicaciones de las matemáticas en el mundo real, seguro que sí. Pero si les puedo aportar algo, y acá probablemente la gente que me conoce, el profesor Usar, Maya, sabe que yo era aquí de que hacía cosas muy teóricas, de hecho hacen cosas muy teóricas, y luego enfocarse a estudiar cosas que da una visión diferente. Entonces, ciertamente lo que dice Tofte es súper relevante. Hay que mirar los datos, porque muchas veces esos datos están representativos.
Entonces, fíjense porque viene el análisis, esto es referencial, así que no importa si se ha dicho, pero hay un conjunto conocido como el concepto de Armstrong. El concepto de Armstrong es un conjunto de cuatro sets, digamos, cuatro conjuntos de datos, y ellos tienen una particularidad, pues, es la siguiente. Este conjunto de Armstrong tiene una particularidad que así no se ve, pero bueno, tiene unas propiedades estadísticas bien bizarras, porque ese conjunto son cuatro conjuntos distintos, es decir, son cuatro conjuntos de datos distintos. Y las propiedades estadísticas de ese conjunto, la media de la variable X es 9, la varianza es 11, la media de cada... dice, por favor, se queda un invento, chicos. La media 7.5, la varianza de cada uno, partiendo la correlación 0.82 y la recta de regresión. Para los cuatro conjuntos de datos, sus características son las mismas. Pasa la siguiente, si uno lo grafica, si uno ve la dispersión de ese dato, ellos se ven así, ¿no? Hay variaciones y uno puede encontrar variaciones sobre el mismo tema de ese conjunto, que es esencialmente ver que conjuntos diferentes de datos se comportan, estadísticamente hablando, igual, ¿sí? O sea, uno no pudiese ver la diferencia entre uno y otro solamente viendo los indicadores. Y ya saldrá algún estadístico y dice, no, por supuesto, por eso existen otros indicadores. Claro, para eso existen otro montón de indicadores que se hace un análisis mucho más riguroso, pero a priori, viendo los indicadores estadísticos elementales, no pudiese distinguir un conjunto. Y lo que uno quisiera, cuando hace un diagrama de dispersión, o sea, hay una correlación entre las dos variables que uno está midiendo, ver si uno puede predecir algo de lo que va a pasar. O sea, cosas así. O sea, uno quiere como hacer una cosa de predicción, o sea, claro, necesita como aquí, pues se dan cuenta, son bastante distintos este dato, y sin embargo sus características que son esenciales. Entonces, la idea de hacer análisis topológico de datos es justamente eso, es mirar, ver la forma de extraer un dato, analizar el comportamiento de ese dato, pero desde el punto de vista geométrico. Entonces, siguiente, acá les muestro algo que es más bizarro todavía. Ahí sí, este es un video, ¿se reproduce? Ahí está. Fíjense, mira, qué tal. Oye, ¿qué tal? Esta es una realización que hizo Matute y Fitzmaurice, que es variaciones del cuarteto de Armstrong. Entonces, todos estos conjuntos, toda esta nube de puntos, tiene exactamente la misma media, la misma desviación, la misma correlación. Si las play otra vez, pues se para ahí. Fíjense la diferencia, ¿no? Fíjense la diferencia de ese conjunto de puntos hasta el dinosaurio, y tiene exactamente la misma propiedad estadística, la manera, la integración, la integración, todo exactamente lo mismo. Entonces, ustedes dirán, entonces, justamente ahí donde entra la idea de hacer análisis topológico, ver patrones, ver formas, conseguir algunos invariantes que uno pueda utilizar herramientas del mundo de la topología y para estudiar ¿Por qué es importante eso? O sea, parte de lo que se hace con análisis, o sea, ¿por qué es tan relevante el análisis topológico de datos en los últimos años? 20 años que hablando de eso, aunque fuertemente, como 10
O sea, el análisis de comportamiento de datos en realidad comenzó como algunas aplicaciones como el persistente, y esto viene de la geografía computacional. Pero en análisis de datos, lo interesante es que uno puede estar, y de hecho así se ha usado en varias aplicaciones. Por ejemplo, uno quiere ver, usando esto como ejemplo, pero supongamos que está la distribución, yo estoy creando dos variables que tienen cierta distribución y ellos se distribuyen de esta manera, es decir, lo que es de esta manera. Entonces uno se pregunta, oye, qué raro, ¿verdad? O sea, ¿por qué aparece esto hueco aquí? ¿O por qué esto aquí? Entonces cuando uno hace las corridas, y hace que vamos a ver un ejemplo más adelante que un ejemplo real, digamos, que yo trabajé, cuando uno hace muchas corridas, empieza a ver ciertos patrones, y entonces empieza a ver que hay, por ejemplo, zonas en las que no caen en ninguna observación, no caen en ningún hueco, o sea, no caen nada ahí. Entonces, eso te permite, o sea, ¿qué permite eso? Identificar qué está pasando. O sea, por ejemplo, si están viendo para qué valores, entre qué parámetro y qué parámetro yo no voy a conseguir nada, o entre qué parámetro y qué parámetro de repente puedo conseguir algo interesante y lo puedo enfocar ahí. Esa es la idea o sea, eso es lo que está detrás del análisis topológico y de lo que se llama macromodularidad persistente. Es decir, ver como del punto de datos, ver la forma, y yo quiero ver, oye, mira, aquí hay un hueco y hay un valor que no se toma. O sea, ¿por qué no agarro nada de ello? O sea, ¿por qué siempre aparece un hueco cada vez que abro esto? De esta forma, aunque ustedes no crean, se han descubierto cosas. De hecho, en química se descubrió un nuevo tipo, o sea, una nueva una nueva variación allí a partir del análisis. Se han descubierto diferentes especies, digamos. Hay un ejemplo muy famoso, no lo puse acá, pero un ejemplo muy famoso que tiene que ver con la clasificación de las flores. ¿Sí? Hay plantas, digamos, que tienen una cierta particularidad y durante mucho tiempo se clasificaban de una manera, y gracias al estudio, usando análisis de datos, se dieron cuenta que se había cosas distintas. Pero eso lo vieron así, o sea, mirando por el siguiente. Entonces, claro, la idea es esto, ¿no? La idea es esto es un análisis usando test mining, ¿no? De texto sobre todos los discursos. Hay un montón de aplicaciones. Lo pongo más como ejemplo. Entonces, cuando uno, por ejemplo, estudia conjunto de datos, uno quiere ver ciertos patrones, ciertas cosas que probablemente usando las herramientas clásicas de estadística no te darías cuenta. O sea, podrías ver otras cosas, podrías ver muchas cosas, pero hay cosas en las que no te darías cuenta, como están ligados, como por ejemplo en este caso los temas de los que más se habla, por lo menos estos son todos los discursos del Estado de la Unión, los discursos que el presidente del mundo, y se analizaron hasta la época de Obama. Y en todos esos discursos, desde las palabras que se repiten y cómo están como ligadas, cómo se va uniendo. Es súper interesante. De modo que, pues nada, si uno quiere, cuando ustedes sean presidente, pueden mirar, entonces ven qué términos, qué palabras, qué conceptos se usan más, y estructurar un discurso usando valores y que vale. Eso hace lo siguiente. Entonces, les hablo un poco de lo que es el TDA, muy por encima. El TDA esencialmente lo que hace, hay varios, como les dije al principio, o sea, la análisis topológico de datos son como varias técnicas que persiguen más o menos estudiar datos, estudiar cosas, análisis, ¿no? Usando herramientas topológicas y decir qué características se pueden. La primera es muy conocida, no sé qué tan conocida sea porque digo para los chicos, ¿no? Pero el cluster, es decir, cluster
Esencialmente lo que hace el clustering es buscar características entre comillas similares, porque esto es similar, primero lo tienes que definir qué llamas tú similar. Es más o menos lo mismo que pasa cuando uno estudia espacios métricos. ¿Sí? Cuando uno estudia espacios métricos define una métrica, entonces dependiendo de la métrica que uno defina, pues dos puntos pueden estar cerca o pueden estar lejos. ¿Sí? Entonces si uno define es muy bonito, ¿no? Uno ve análisis, si no define una métrica, pues tiene una forma y si define otra métrica, aunque entonces aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, cuando uno tiene datos estadísticos, uno dice, bueno, ¿qué voy a considerar yo que los datos sean similares? ¿Qué voy a llamarlo similar? O sea, ¿qué tan similar es una persona con respecto a otra? Por ejemplo, si tú haces un análisis del comportamiento de las ventas en una empresa, que voy a llamar yo de los que sean similares. O sea, ¿en qué sentido son similares? O si compran lo mismo, o si compran el mismo producto, o si compran la misma cantidad en valor, digamos, o si compran la misma categoría. Bueno, capaz no compran el mismo champú, pero ambos compran champú. No van a todos comprar, pero claro, tú necesitas establecer criterios para definir las similaridades. Entonces, y también, eso es más o menos la idea que dependiendo de lo que vaya a estudiar, tienes que definir una distancia geométrica, ¿sí? La más famosa en este caso es la métrica del cuello de botella, así se llama, no es la pero es como la más famosa, es como para medir entre conjuntos cuando los conjuntos de datos están cerca de otros. Y en base a esa similaridad podemos agrupar el grupo. Y entonces ya veo separado y entonces puedo crear un grupo individual. ¿Sí? Eso puede ser bastante útil. De hecho, ya le voy a mostrar un ejemplo que hice con eso, que llevó a la creación de una normativa que se aplica hoy en día a los bancos y los valores. Y esencialmente eso está basado en la conectividad, en la distancia, digamos, hay diferentes algoritmos que hablan de eso, de cómo agrupar. O sea, el siguiente, luego está la homologación persistente, que es lo más famoso que hay en el análisis topológico de datos. La homologación persistente, y lo que busca es, tengo un conjunto de datos, y lo que hago, ya vamos a ver, vamos a ver un poquito más la definición, muy interesante. Y de allí uno saca ciertas características de los datos que pasan. ¿De qué trata la homologación persistente? Lo que trata la homologación persistente, yo tengo este conjunto de datos y piensen así, lo que estoy haciendo es como ajustando la escala de observación o de medición. ¿Sí? Empiezo a ver la escala, empiezo a ver los datos de diferentes escalas, y entonces a diferentes escalas veo cómo se va comportando y esas características que persisten. Eso es así como, para decir más serio, eso es así como cuando alguien se va a poner, se está viendo una ropa y se pone la ropa, ¿verdad? Entonces, ¿me queda bien? Entonces, no cambia, entonces te vas y te pones ropa y te queda bien. No. Entonces, claro, ahí te empiezas a dar cuenta qué es lo que te cambia y dices, bueno, esto es feo. O sea, en realidad no es la ropa. Nada te queda bien. Entonces, claro, ahí te das cuenta, ¿no? De eso se trata la persistencia, o sea, como que ir a diferentes escalas y a medida que vas a diferentes escalas vas viendo esas características que permanecen, ¿sí? Entonces, claro, ahí como la salida de eso, lo que genera la homologación persistente, del grupo de homología, que nos interesa por el personaje jurista, esto genera algo que se llama los diagramas de persistencia, los diagramas de Barr, de Bartók, te permiten ver el nacimiento y la muerte de diferentes clases, que son los algoritmos dimensionales. Y otro, como parte de ese proceso de homologación persistente, que se utiliza mucho, el algoritmo Mapper, esencialmente lo que hace es cubrir un espacio, ¿sí? El espacio topológico lo que hace es tomar un descubrimiento de ese espacio topológico, asociarlo a un complejo simplizal y luego a ese complejo simplizal, ese grafo, digamos, es el que le está poniendo.
y eso me permite justamente mejorar la visualización. Pero claro, la idea, ¿no es cierto? La idea es más o menos esto. El problema es más o menos esto. Yo tengo un conjunto de datos, ¿sí? Y lo quiero estudiar cómo se posiciona el espacio total. Entonces la pregunta es cómo veo este conjunto de datos como un espacio total. ¿Sí? Y esto es lo que le decía hace rato, ¿no? O sea, tú no tienes una instrucción de punto y visto así no pasa nada, pero luego se da cuenta que, oye, esto es un buen, ¿por qué? ¿Cómo cambiando las características? Ojo, de ese no es algo que lo dije, pero de ese cuenta que esto es una representación, suponemos que tengo dos variables nada más, pero cuando uno hace análisis de datos en serio, digamos, normalmente son espacios con un dimensiones y se te va a explicar. Entonces la pregunta es cómo visualizar esos espacios, esa nube de puntos que está en un espacio de otra dimensión, y saber que hay un hueco, ¿sí? Que para eso no. O sea, cómo saber que esto efectivamente tiene un hueco aquí y que se comporta como se. Entonces, para eso hay diferentes formas de hacerlo. Digamos, esencialmente, la estrategia que se sigue es representar a ese conjunto de puntos como un complejo secuencial, y lo que se va a hacer es este conjunto de puntos puede establecer símplices, ¿sí? Y de modo que estén filtrados, es decir, que esté contenido uno dentro del otro, hasta llegar a un símplice a un mucho más, según una filtración la siguiente pregunta es, ¿y cómo establezco estos símplices? O sea, ¿cómo hago esos símplices? Entonces, ahí es donde están los diferentes tipos de grupos artificiales. Bueno, antes de pasar, esto que está acá, justamente lo que decía, el código de barra, la cuestión está en, fíjense, el tipo pedestre de forma muy perfecta lo que es la monotonía persistente, lo que es la monotonía persistente. Yo tengo este conjunto de datos, o sea, si se dan cuenta, todos los puntos son exactamente los mismos. Lo único que están es unidos por una rayita y un término. Esos son los complejos simplizados. Entonces, yo lo que voy a hacer es saber que se trata de la persistencia, es que a diferentes escalas, ¿sí? A medida que yo voy aumentando un cierto parámetro, vamos a ver de qué estamos hablando, pero a medida que el proceso quizás se va como cada vez más grande, fíjense lo que pasa, ¿no? Que están como las componentes conexas, las componentes conexas, y luego aquí se unen todos y aparece un hueco, y luego se va uniendo más, y el hueco sigue, y el hueco sigue, hasta que se acaba. Entonces yo, mira, el hueco nació aquí, ¿sí? Apareció un momento en el que apareció un hueco, y el hueco duró hasta un cierto punto hasta que se acaba. ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno tiene que ver. ¿Dónde aparece el hueco y dónde se acaba? ¿Sí? Esos valores, ese es el tiempo de vida de ese. Entonces, eso que se ve muy sencillo acá, imagínense que estamos trabajando en un espacio, un motor de datos con muchas variables, no lo puedo representar, ni siquiera lo puedo visualizar, y cómo darse cuenta que aparece un hueco, que acá hay un hueco exactamente, es más o menos poquito. Y para eso que se usa la homología persistente, yo le saco la homología a estos complejos, la dirección de la homología, que es lo que me dice cuántas componentes tengo, si es H0, fíjense, el H0, aparece aquí arriba, aparece un montón hasta que, o sea, aparecen varios componentes hasta que desaparece y me queda una sola. Y al principio no hay huecos, al principio no hay huecos, y luego aparece un hueco hasta que desaparece. ¿Sí? Entonces, esa es la finalidad de la homología persistente, digamos, de encontrar esto, pero ahora es una nube de puntos bien complicada y que te permite encontrar como diferentes huecos, y entonces uno empieza a analizar, oye chico, pero ¿qué pasará? O sea, ¿qué cosa pasa? ¿Sí?
Entonces, esencialmente, aquí voy a dar una introducción bastante rápida, no insisto, yo venía por acá a saludar. Mentira, no tenía cosas, pero fue parte de una charla que había dado en la escuela ya un símplice simplemente es la captura convexa de camas un punto, ¿no? O sea, independiente de ciclo, o sea, para usar el simple, simplemente un punto, uno simple son dos puntos y luego la cápsula convexa de esos dos puntos, esencialmente tres puntos, uno simple serían tres puntos y luego la cápsula convexa de esos tres puntos. Entonces la cápsula convexa da unos puntos, ese con este triángulo y así voy, ¿no? Hasta el tercero. Ya el cuadro simple siempre se quedó. En el simple es simplemente n más un punto, que sea absolutamente independiente, si no todos tienen el mismo plano, y la cápsula convexa. Obviamente solamente podemos dibujar esto, esa es la idea. ¿Sí? Entonces es un simple, un complejo simplicial es un conjunto finito de símplice, de modo que cada cara es, si yo tengo una cara de un símplice, entonces esa es una cara del complejo. Y si yo tengo dos símplices que están en el complejo y su intersección es no vacía, entonces es porque se intersecan en una cara. Esto se ve mejor en un dibujito, eso. Muy claro. Esto es lo que es un símplice, un complejo simplicial. Un complejo simplicial es simplemente una unión de símplices, pero no es una unión cualquiera. Es una unión de forma tal que ellos están, cualquier cara de este símplice también es una cara de todo complejo. Y si dos símplices se intersectan, entonces la intersección, si es no vacía la intersección, entonces la intersección tiene que ser un símplice. Es un complejo simplicial. Entonces, claro, el nervio de un conjunto simplemente son todas las superposiciones cuya intersección es un conjunto. El nervio de un conjunto es simplemente todas las superposiciones de parte de ese conjunto, tal que la intersección es así. En particular, el nervio de un complejo simplicial que es la intersección de todos los símplices y que están contenidos. Entonces, un resultado interesante es que el nervio de un complejo simplicial, o sea, el nervio de cualquier conjunto es un complejo simplicial. ¿Sí? Cualquier conjunto, yo puedo tomar el nervio de ese conjunto y el nervio va esencialmente a generar un complejo simplicial. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante, pero estudiar por el conjunto, estudiar el nervio de ese conjunto como si fuese un complejo simplicial. Y hay un resultado que es súper importante en toda esta historia, y es que si yo tengo una colección infinita de puntos cerrados y la intersección es no vacía, entonces el nervio tiene el mismo tipo de homotopía que la unión de todo el conjunto. Es decir, el nervio del conjunto, la homotopía, tiene el mismo tipo de homotopía que la colección de todo el conjunto. ¿Por qué es importante eso? Bueno, eso es importante porque lo que me dice es que las características topológicas del conjunto son exactamente lo mismo que las características topológicas del nervio, pero el nervio es muy simple. Entonces yo puedo estudiar las características topológicas del símplice y con eso tengo el conjunto. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque es más fácil calcular la homología de un símplice que los grupos de homotopía. Ya aquí estoy metiendo en topología, pero esa es la idea. En topología hay un gran problema que cuando tengo un caso topológico y quiero estudiar las características topológicas, debería estudiar los grupos de homotopía. Los grupos de homotopía son bastante complicados de calcular, para sacar cuenta. Entonces lo que hago es estudiar los grupos de homología, porque en homología podemos hacer álgebra.
Entonces, claro, eso es una. Seguimos. Entonces, fíjense, la idea es esta. ¿Sí? La idea es que yo tengo un conjunto de extractos y formo el nervio, que sería la intersección de todos los subconjuntos de este conjunto. Esto es exactamente lo mismo que este sí. Entonces, claro, para un conjunto es más fácil estudiar esto, porque estudio desde el punto de vista del tipo de motivo, ¿no? Eso no es verdad. Esa es la idea de esto. Claro, hay diferentes tipos de complejos superficiales, los más famosos los complejos de Sheck, complejos de Ritz, complejos de Meloni, complejos alfa, complejos Witness, y los complejos de grafos son como más. Vamos a hablar de los complejos alfa. Esos fueron estudios de Carlos Moyano, ¿no? Que los alfa Sheck en su tesis de doctorado. Y un complejo de Vittorio son como de los primeritos que aparecen, pero hay un problema con o sea, hay diferentes problemas que se usan para diferentes cosas, ¿no? Pero hay diferentes tipos de complejos. Entonces, fíjense, por ejemplo, el complejo de Sheck, cómo se forma. Yo lo que hago es en un conjunto y veo como un cubrimiento sobre el espacio, que sería la forma visible, como ese cubrimiento, y de ese cubrimiento lo que voy a hacer es establecer por cada miembro del cubrimiento con los puntos, ¿sí? Entonces pienso que cada uno tiene un punto, y cuando hay una intersección de dos, coloco un síntesis, ¿sí? En cada intersección coloco un síntesis, y cuando se intersectan tres, pues coloco un síntesis, cuatro, con entre 5 y 6 meses, ¿no? O sea, y aquí me sirve justamente esto es lo que hace la unidad existente de bajar. Y como yo sé el radio que puede tomar, ahí está el punto. Yo voy variando el radio, y a medida que varía el radio, pues ese complejo va también, pero va a estar haciendo una filtración. El otro es el Vittorio Gris. Este que el Vittorio Gris es un poco diferente porque en el Vittorio Gris yo formo un dos símplice independientemente si los tres se intersectan, pero hay intersección de 2 a 2, ¿sí? Hay intersección de 2 a 2, echa para atrás un momento para que vean. Pensé que aquí en el de Sheck yo voy a poner una cara cuando los tres se intersectan. Si solamente 2 se intersectan, hay que poner un. Pero como no se interceptan los tres al mismo tiempo, pues entonces en el de Vittorio Gris ahí yo voy a poner una cara si hay intersección 2 a 2. Es decir, esto se intersecta, esto se intersecta, esto se intersecta, es un símplice cerrado, pues se pone una. Que no es el mismo símplice de antes, diferente. ¿Bien? Entonces, pero lo interesante es que para un conjunto finito de puntos vale esta relación, esa pretensión, con el Sheck, donde las bolas son de radio R, están contenidas en el conjunto de cuarto, donde las bolas son de radio R, y esta está contenida en el conjunto de Sheck con las bolas de radio R. Eso es súper bien. Pero pasa algo que no sé si se aplica así en el nuevo, que el complejo Vittorio que no se aplica, no hay problema para sacar todo. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos álgebra homológica, esto y de manera que se ya uno se olvida simplemente trabaja con realizar que ellos más o menos se comporten. Porque lo que a uno le importa a este nivel son características topológicas y invariantes, no detalles de medidas, cosas así. O sea, no es que no sea importante, ya esta gente no está viendo eso. Esto es importante. También otra cosa, otra característica. ¿Sí? Sí. Ahí, bueno, a partir de complejos simpliciales, puedo formar un complejo de cadena, que es simplemente una combinación de eso cuando yo le doy una orientación al complejo simplicial, donde cada
cada símplice está orientado con coeficiente en una cadena, o con una cadena, simplemente es una combinación de símplice con coeficiente que se calcula una estructura de grupo a esa conexión, y es lo que se conoce como el grupo de cadena. Son las conexiones donde son combinaciones formales, digamos, son combinaciones de principios formales de P símplices. Todos son P símplices, muy complejo, entonces hay grupos, todos los que son cero símplices, que son puntos, todos los que son un símplices, que son la rayita de los ejes, todos los que son símplices. Entonces eso me va formando una filtración por la dimensión del símplice, y eso es lo que es el complejo. ¿Sí? Entonces, como un grupo, hace el siguiente. Y en esos grupos, para el operador frontera, esto ya es algoritmística, digamos. Lo que puede hacer es, el operador frontera lo que hace es, a cada símplice le elimina un vértice, entonces va eliminando un vértice para cada símplice, voy eliminando un vértice y me va tomando lo que quiera. Y este operador es lineal, es muy bueno. Entonces, eso es lo que es un complejo de cadena. El grupo de cadenas junto con este operador. ¿Sí? Entonces, la idea de la álgebra lógica es conseguir sobre cualquier estructura que a usted se le ocurra, definir un complejo de cadena y sobre ese complejo de cadena calcular estos grupos, digamos, los grupos volúmenes que se calculan, pasar siempre. Bueno, un ejemplo sencillito de cómo funciona el operador frontera. Yo tengo un símplice por tres vértices, el operador frontera lo que hace es quitar uno, que se quitó el primero, que tiene este, quito esto, que tiene este, quito esto. Y bueno, hay una cuestión con el sigma ahí, que eso se lo dejamos a la gente que le importa los signos. Vamos a decir, hay una regla sobre los signos que se van a hacer. Por ejemplo, en este caso, tengo un complejo entre un símplice, esto sería un eje, ¿no? Entonces, la frontera del eje sería, quito un vértice, me queda este, y quito solo el símplice. Solo que tengo solo un punto. Ese operador es justamente el operador diferencial, ese cumple que en la composición de dos vale cero, ¿sí? La composición de los operadores vale cero, y eso es lo que es el complejo de cadena. El complejo de cadena no es más que un grupo junto con este operador, ellos están unidos, por eso forman una cadena. Y la cuestión está en que la composición de los cualquiera se hace del cuadrado da cero. Y eso es lo que es el grupo de ¿sí? Lo que forma como comentario les digo que justamente esto fue lo que yo trabajé en parte de mi tesis de maestría, porque si realmente la tesis de maestría fue generalizar esto. En lugar de que el cuadrado sea cero, es decir, que la composición consecutiva sea cero, nos planteamos que la composición de n de esos señores sea cero, que es lo que se llama n. Es un tema bastante divertido, pero digamos, todavía hay cosas que hay por el complejo porque se entienden mucho. Realmente, esto es lo que es y con esta se entonces, claro, ya una vez que tenemos ese complejo, definimos un ciclo como es el conjunto de los elementos que van al centro. Un principio. Y un P-borde o una frontera es simplemente una cadena con la imagen, sería el kernel para familiarizarlo con cierto álgebra 1, ¿no? Esto sería el kernel del operador y esto sería la imagen del operador frontera, ¿sí? Sería el kernel del operador y el otro sería la imagen. Estoy viendo los que van a cero y estoy viendo el espacio llegado y el espacio llegado. Entonces, el grupo de homología es simplemente el cociente que se dice, el cociente de eso, ¿no? Entonces, una ilustración, o sea, se dan cuenta que esto es lo que no.
todos los que van a cero, ¿sí? Pero hay posibilidades también tienen dentro de la mediana. Entonces, así voy armando lo que es el complejo de cadena, y cuando sacas el grupo cociente de eso, el grupo cociente de eso es lo que se llama el relativo, somos pésimos, el pésimo de ese cano, entonces el pésimo grupo de cohomología no es más que el cociente de, ¿okay? Nada. Y la dimensión de este espacio es lo que se llama el número de Betti, es simplemente la dimensión de este centro. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea? Un poco la idea de por qué, o sea, para qué. ¿Qué estructura tiene HP? HP Para que tenga dimensión, pero esto es un espacio vectorial, de hecho. vectorial. Sí, es un espacio vectorial, tal cual. En el caso de los complejos simpliciales de estructura, esto es un espacio vectorial. ¿Sí? Pero normalmente, de hecho tiene razón la solución del disco. Normalmente uno estudia el rango de este conjunto de el rango no necesariamente tiene, es decir, yo aquí estoy mostrando complejos simpliciales y todo lo que vimos que se complejos de relieve, de hecho son complejos simpliciales. Dentro de los complejos simpliciales se forma un espacio. Pero hay otros complejos, es decir, hay otra estructura, otro espacio, por ejemplo, hay una cosa que se llama homología Flower, que se utiliza en geometría simpléctica, y entonces, claro, tiene una estructura, de eso define un complejo de cadena, y de ese complejo de cadena define la homología, y esa homología se llama homología. La homología de RAM, la variedad diferenciable, defino el complejo de RAM, que es de formas diferenciales, y ahí defino la homología de RAM. Más o menos el procedimiento es un objeto, paso matemático, le asocio un complejo y a ese complejo le asocio. Esto siempre existe, digamos, si existe un complejo, no puedo sacar esto, el tema es que no necesariamente un espacio, por lo menos un grupo de pero por construcción bien, pero no necesariamente. Pero como estos son complejos simpliciales, son espacios vectoriales. Y entonces hablamos de la dimensión y ese es el número de Betti. Entonces, lo importante del número de Betti es que ese número me dice cuántos huecos de dimensión el grupo. En este caso, si estoy sacando el rango de H0, y el rango de H0, la dimensión de esto me diría cuántos huecos de dimensión 0 hay. Pero huecos de dimensión 0 se refiere a componentes conexas, ¿sí? O sea, no hay nada, es una componente conexa, es decir, que el espacio es uno solo, no son dos. H1 sería cuántos huecos de dimensión 1 hay, y entonces esos son los huecos que uno ve como plano o de dimensión 1. Y H2 sería cuántos huecos de dimensión 2, que sería como las cavidades, ¿no? O sea, porque dicen en el toro, entonces claro. ¿Sí? Ya de ahí para adelante, no sé. Bueno y sano, o sea, quizá en un ratito ahí nos podemos imaginar cómo será un hueco de dimensión, pero a eso se refiere. Pasa a ver si vamos a la idea de la filtración es mejor pasar, vamos a ver la figura. La idea es esta: una filtración no es más que una filtración no es más que una sucesión de complejos porque tiene una ventana. ¿Sí? La filtración es lo mismo que dije al principio. La filtración no es más que una contención, un conjunto de contenido y una cadena de complejos. Esto por sí solito es un complejo, esto por sí solito es un complejo simplicial, esto es un complejo simplicial, esto es un complejo simplicial. ¿Sí? Pero ellos están contenidos uno de otro. Entonces, como ellos están contenidos uno entre otro, yo puedo sacar la homología, el grupo de homología de esto, el grupo de homología de esto, el grupo de homología de esto, el grupo de homología. Y eso es lo que estudio. El grupo de homología, ¿qué invariantes tengo aquí? ¿Qué invariantes tengo aquí? ¿Qué invariantes tengo aquí? ¿Qué invariantes tengo aquí? Y esos invariantes que van apareciendo son los que llamamos.
Eso resolvemos de una manera, pero es bien visual, ¿no? O sea, bastante sencillo. El tema es que esto, de hecho, claro, esta es la forma intuitiva de verlo, pero a nivel categórico, esto no es un todo. En una categoría, pero no vamos a hablar de esas cosas a la siguiente. Y justamente esas inclusiones, ese complejo me induce una inclusión entre los grupos de común. Entonces, claro, esa inclusión lo que hace es definirme un complejo, pero ahora de grupos de homología, y esto es lo que necesita. Lo que hace es estudiar el mismo grupo de homología, por ejemplo, el H0, pero el H0 de 1, el H0 de 2, el H1, el H1 de 1, la siguiente. Y entonces eso define los grupos de homología persistentes. Homología persistente simplemente son las imágenes de estos grupos de inclusión de uno y un grupo de otro. Es decir, la persistencia es simplemente la imagen que induce estos morfismos de este grupo. La imagen de este grupo. La persistencia de ciertas características topológicas a través de los grupos de homología en cada complejo físico. Eso es lo que es un grupo de homología. Entonces, claro, esto ya digamos, está súper estudiado, se saca, hay algoritmos en Python, ahorita que Python está de moda. Hay algoritmos en Python que te calculan los grupos hay paquetes completos para análisis topológico de datos, donde no solo haces cosas, pero te ahorra muchísimo trabajo, porque te ayuda a ver grandes volúmenes de datos, ¿sí? De otra manera. Entonces, vamos a pasar a saltarnos la siguiente. Esto es lo que más o menos, y aquí vamos a pasar a aplicaciones pero más o menos para que tengan una idea de hacia dónde va. La idea es estudiar esta característica cuando yo veo en un complejo una cierta característica, una clase que se comporta de cierta manera, y lo veo cómo persiste en el tiempo. ¿Sí? Cómo persiste. O sea, dónde empieza, dónde muere. Entonces, ese rango de vida, digamos, es interesante porque ahí es donde puedo conseguir cosas interesantes, diferentes. Entonces ahí vamos a pasar a la siguiente, no, las paso a la siguiente. Ahí vamos a pasar ya a los, porque esto es teoría. Ya. Eso. Esto, por ejemplo, la cuestión del toro. Una de las interesantes es cuando uno tiene un conjunto de datos que tiene una forma de toro. Es difícil ver que hay un hueco, o sea, no hay ninguna herramienta estadística hasta donde yo no sé si. Pero para que sepas que eso es un toro. No sé si yo tengo un toro, pero tengo los datos son un toro. ¿Cómo sé yo que los datos forman un toro? ¿Sí? Entonces, estadísticamente hablando, porque los estadísticos estudian otra cosa. O sea, dicen muchas más cosas, pero no pudiese decir que hay uno. Y quizá ahí eso es interesante, porque puede ser que quizás en este hueco pasa algo, hay algo que lo estamos viendo. Porque está como opacado por las nubes. O sea, las nubes lo rodean, entonces tú también un punto por un lado y tiene que ser compartido igual, pero resulta que en el medio hay un hueco. Entonces hay unas características específicas de ese hueco que nunca las has visto. Por eso es importante saber que es un toro. Entonces, el diagrama de persistencia del toro, pues esto, esencialmente, cuando voy haciendo los abiertos, estoy usando los volúmenes más grandes, y se va formando en diferentes complejos hasta que solamente le queda una función. Se va a y solo una componente. Tengo muchísimos componentes, pero a medida que se va echando las componentes uno solo. El H1, el siguiente, aparecerá. ¿Cuántos huecos aparecen? Bueno, a medida que se va accesando, van apareciendo muchos huecos hasta que ya en un punto, este es el punto donde solamente aparecen dos huecos y después del punto solamente aparecen uno. Y el H2, que sería la cavidad, digamos, la cavidad no se forma hasta que se forma.
Es decir, ese tonto, ¿no? Pero yo tengo una nube de puntos y no voy a ver un hueco hasta que ya todo está formado. Porque aquí es importante, por esto que está claro. Estos parámetros, dónde aparece, dónde tengo que identificar, eso me permite ver cómo tiene que ser el momento para optimizar el estudio de cierta. Y aquí es como se ve ese diagrama de resistencia, pero viendo el tiempo de vida y demás. Ahora sí, vamos a ver no, voy a pasarme. Bueno, pasa esto y la siguiente. Esto, una de las ventajas, ya para ir cerrando, Una tesis. ¿cómo? Una tesis. El tiempo de inventarte tú. Sí. No es tiempo. Bueno, en verdad me dieron tiempo. Dale. A mí me dieron tiempo. En todo caso, la filtración de los algoritmos principales, digamos, que se usan, precisamente de Bioterio Risk, es el que más se usa, simplemente construye, lo que hace es construir estos complejos sale usando el parámetro epsilon como radio, es decir, si me acuerdan el dibujo que le dice que eran unas bolitas azules, que se iba, ese radio es el parámetro epsilon, ese radio es el que va variando, y a medida que lo varía, pues se va formando diferentes complejos. La ventaja que tiene es que es súper eficiente cuando tengo mucha dimensión, es decir, cuando tengo muchas variables, que se mueve punto, vive en espacio de mucha dimensión, y yo trabajo. Bueno, el que voy a mostrar, eran 12 variables, obviamente estaría en R12, pero nos va a dar una visualización de cómo quedó en dos, ¿sabes? Profesor, Bien. una pregunta. ¿Sabe que ustedes agarran un conjunto y forman una rueda? ¿Esa métrica siempre es la misma? No era la pregunta, no, eso fue lo que dije cuando estudiamos de no, mentira, lo dije antes de eso. No siempre es la misma. De hecho, dependiendo de la métrica que tú agarres en la distancia, entonces vas a tener una cosa u otra. Normalmente la distancia que te usa acá es una que se llama la distancia del cuello, el bottleneck distance, o la de Barsenstein, o la de, no me acuerdo, son algunas métricas que se utilizan. Sí, esa era mi pregunta. Sí, hay de hecho métricas que son más eficientes unas que otras. Sí, la más usada es la de bottleneck porque es bastante estable, súper estable, súper. Pero es decir, mucho del estudio, aquí ya le hago como una aclaración respecto a esto. Si se dan cuenta, aquí hay como mucho de todo, ¿no? O sea, como muchas cosas de topología, por supuesto, nomológica, pero también hay cuestiones ahí de computación, o sea, en parte del algoritmo, y para sacar esas cuentas, porque suena muy bonito, pero hay que sacar esas cuentas, o sea, los algoritmos, ¿qué complejidad tiene? La complejidad tiene que ver con cuánto podría tardar el computador en sacar esas cuentas, ¿no? Entonces, la idea, que eso es lo que va a hacer, entiendo que va a hacer Carlito en su tesis, ¿no? Además, eso es lo que va a hacer este semestre, de optimizar esos algoritmos. O sea, muchos de los problemas que funcionan, es decir, nosotros como matemáticos, ustedes como matemáticos, no sé si tienen una matemática, pero uno como matemático, esas cosas son, o sea, eso es que se ocupe algo. No le interesa la parte teórica, pero en la práctica eso suena muy bonito, pero ¿qué tiempo te lleva? Entonces, eso es complejo y el tiempo tiene que ver, por ejemplo, esa pregunta de la distancia tiene que ver con eso. Unas distancias son más eficientes que otras, ¿sí? O sea, incluso después ahorrar la mitad y sacar la misma cuenta, obtener el mismo diferente, poner la mitad. O sea, solamente cambiando la. Entonces, la idea de estos algoritmos es justamente una métrica correcta, hacer lo que se llama incluso simplemente hacer un rastreo, capaz no vas a trabajar con toda la nube de puntos, con todos los datos, sino vas a hacer un rastreo de eso y sobre eso. Eso se utiliza mucho en el algoritmo de clusterización, sobre todo en K-medias. Uno tiene una nube de puntos y no puedes empezar a hacer
comparar distancias de punto a otro para ver cuáles están cerca entre sí. Entonces lo que hace es como fijar unas semillas y esas semillas tenemos, ¿sí? Entonces eso te reduce un poco el proceso. Entonces, esencialmente, esto es más o menos lo que tuvo de complejidad cuando usas complejos de Pellegrini, más o menos cuando usas el caché, que eso fue lo que hizo Pellegrini en su tesis de ¿verdad? Son algoritmos que tenemos. Entonces, ya lo mucho, ¿no? Vamos a ver una aplicación, cosa muy sencilla en comparación con lo que se está haciendo ahora. Como dato, digamos, del tema, les comento, hay una de las preocupaciones del matemático es si todas estas cosas que se están definiendo son estables, son categóricas, que invariantes no se consiguen, etc. Y de eso se ha trabajado mucho. Desde el punto de vista de aplicaciones, en cambio, no me interesan mucho los aspectos matemáticos, teóricos, sino qué opciones nuevas dar. Entonces, lo que les decía al principio, hay muchos estudios de homogeneidad de sistemas, análisis topológico de datos. Cuando escuchan análisis topológico de datos, casi el 90% de las veces están hablando de homología de sistemas, no están hablando de otras cosas. ¿Okay? Y ahí se utiliza eso porque permite ver a diferentes escalas, entonces puedes ver como características que antes no las hubiesen se han encontrado, ya les había dicho, elementos, variedades de la clasificación de plantas, pero hay otros. De hecho, hay un estudio que bueno, en algún momento me mandó pero en un artículo le estudiaban cierto comportamiento de las neuronas a través de estos algoritmos de CESAR, que se utiliza muchísimo, hay muchas aplicaciones. Entonces, las que les traigo son dos cosas muy sencillas. Pasa la lámina. Una tiene que ver con algo que hicimos después para estudiarle con un contexto. Simplemente yo queríamos ver cómo, cuando uno está al banco, le piden el crédito, hay varios segmentos de crédito. Si usted es una empresa corporativa grande, una multinacional, lo que sea, pues tiene un rango de crédito, digamos, se pone un sector para obtener ese crédito, tiene una tasa de interés preferencial, una tasa de interés más baja. Si ya, bueno, no soy una gran corporación, pero tengo una empresa más o menos, ¿sí? Entonces tiene otro rango. Y si usted es una pyme, un emprendedor, una pequeña empresa, lo que sea, pues tiene un rango diferente, y así, cada uno de esos créditos tiene un segmento de crédito, cada uno de esos créditos tiene unas especificaciones, y esencialmente lo interesante allí es que las características son muy similares. O sea, en la normativa ecuatoriana, que se dice todo, las características son necesariamente similares. Lo que los distingue es el nivel de ventas que tengan durante el año. Entonces, ese nivel de venta lo utilizamos, y hay otra cosa que se llama el score crediticio. El score crediticio tiene que ver con el banco, porque usted va a pedir, bueno, no sé aquí menciono todavía ese tipo de cosas. Sí, pero ya no existe. Cachea. Pero no es lo mismo, ¿no? O sea, ya no existe tanto como corto, mediano, largo plazo, pero no puedo. Pero hay programas solo para la promoción de emprendimiento. Claro, sí, claro. Bueno, sí, me imagino eso. Pero cuando uno va al banco a decir, mire, yo por favor tengo un casa así, por la verdad. Entonces, el banco te ve, entonces te pide una serie de documentos y te dice, claro, el precio de pago, cuáles son sus servicios, dónde vive usted, cuánto tenés que pagar, cuánto ingresa, qué ingresa para ti, qué ingresa para allá. Entonces, claro, en base a todo eso existe una cosa que se llama modelo de riesgo para saber qué tan bueno es tu riesgo, qué tan malo, en el sentido de, bueno, si eres buena paga o no, si vas a pagar. Más o menos esa es la idea. Entonces se ve aquí en nuestro credit, obviamente, entre más alto sea tu score,
porque seguro que no da un crédito, pues no lo va a hacer, porque seguramente o estás muy, o sea, tienes muchas deudas o tus ingresos son mayores de tus ingresos. O sea, dice, bueno, yo gano, tenemos que la cosa aquí, 120, yo gano $100, y el pasaje son 30, entonces solamente puedo ir 3 días a la semana. 2 días y medio. Pero bueno, entonces claro, dice, ¿y no tiene más? No. Entonces, bueno, suerte en esa estadística porque no va a tener nada. Entonces, claro, eso hay unos modelos de riesgo. Entonces, la pregunta que me hicieron aquí, ¿cómo diferenciar para actualizar los niveles de venta? La clasificación de su segmento está para nivel de venta, entonces la idea era más o menos eso. Entonces, claro, aquí hay otra variable que solamente estoy mostrando cómo se ve en 2 dimensiones. Entonces, en realidad está en 12 dimensiones, que son 12 variables. Pasa a la siguiente, y ahí se ve que es las ventas, o sea, cómo se ve a diferentes escalas, ¿no? Entonces, vuelve atrás un momento, dice que aquí estoy viendo todos los datos, los niveles de venta, esto está hasta los millones de dólares anuales, y esto está de uno nuevo, porque hay escala. Fíjense que estoy viendo como secciones, ¿no? Como parte de esos datos. Entonces fíjense que en una parte está negativo, y ahí es cuando vamos a hacer el caso siguiente y vemos cómo se comporta, ¿no? Es decir, hay una gente aquí arriba que dice, bueno, son buena paga, y de sus niveles de venta son buena paga, pero hay otros que son mala paga y gente que vende, gente que vende mucho, tiene un problema bajo. Entonces son como casos, son empresas que probablemente quebraron, entonces lo que hicimos fue un análisis justamente de costos para ver eso. Lo que hicimos fue correr los algoritmos de optimización, utilizando esta media para ver un grupo y luego ver los niveles de venta, ¿no? Entonces se formaban grupos, se formaban grupos muy similares, ¿sí? Y la idea era actualizar estos niveles de venta, donde está el nivel más siguiente. Y eso se hizo varias veces, de hecho fueron varias veces, y una vez que hice el algoritmo de optimización, lo que hicimos fue utilizar justamente la moneda existente para ver si estos umbrales que estaba obteniendo acá eran consistentes, es decir, si se repetía a medida que cambiaba la escala para agrupar cuáles son los grupos. Fíjense, ¿no? Aquí llega hasta acá y aquí hay una cosa roja y la cosa negra. Pero si se dan cuenta, entonces claro, esto no está como manejado, es un tema. Igual esto, ¿no? Entonces, como un grupo bien diferenciado de esto, y está todo bien hasta acá, pero estos son distintos, ¿no? A pesar de que son niveles de venta, son iguales, pero son distintos. Entonces eso lo hicimos varias veces, en el país siguiente, hasta que se consiguieron estas marcas de ahí, que fueron consistentes, obviamente se hacían las corridas, y la siguiente. Y ahí ya va como tenemos consistente donde deben estar los umbrales de venta para definir los nuevos segmentos. Eso se aplicó en el año 2023, entró en vigor en marzo de 2024 y ya lleva un tiempo, y lo que se hizo fue actualizar el nivel de venta. Lo interesante es que se utilizó fue eso, ¿no? Para ver esos umbrales, que ahí no hay duda de. ¿Y por qué eso? Bueno, porque yo no sé si ustedes saben, pero los empresarios son como mentirosos. Entonces ellos dicen que tienen unas ventas, pero en realidad tienen otras. Pasa la siguiente y la última. Ajá, la siguiente, esa es la clase. Entonces esta es lo que se terminó al final, o sea, cómo se ven esos. Y para terminar con algo, también esta vez hizo una tesita que yo tuve allá en
utilizó como elemento persistente para la gestión de inventario, que esencialmente la idea era predecir las rupturas de stock, que son stock, que es un producto, como una empresa, ¿verdad? Es decir, la empresa tenía un problema y era que tenía un stock, pero por cuestiones de gastos, de almacenamiento, no puede tener los productos ahí, todo lo que le da la gana, tiene que utilizar esa oferta. Entonces eso lo hicimos con homología consistente, utilizando lo que fue la demanda, estacionalidad, el time, costo de almacenamiento, para construir justamente los productos. Entonces, cuando se hizo, se identificaron los componentes conexos, los de IS0 y el IS1, y entonces, claro, a través de los diagramas de resistencia, que se hizo el ángulo, se utilizó para identificar tres grupos que eran los que son de demanda estable, los componentes conexos, la estacionalidad y el ruido, digamos, hay productos que causaban ruido, que cosas que había que analizar como detalle. Entonces, cuando pudimos identificar eso, sí se hizo un poco más complejo de que son comunicativos para determinar cuáles productos están en el stock, o sea, cuáles están en el stock 1, cuáles están en el stock 2 y cuáles están en el stock 3, los que puedes descartar o, digamos, revisar si realmente se está. Normalmente esto lo ahorra muchísimo la empresa, porque imagínense, o sea, estamos hablando de empresas que, sobre todo cuando tienes importadores, ¿no? O sea, que tú dices, ¿tiene que estar repuesto? Sí, claro que sí, no, pero me llega en 20 días. Claro, no lo tiene. Lo tiene el chivo. Entonces, el cliente no puede pedir eso, porque ahí si lo pide y no lo vende, no puede eso. Entonces ya, y lo último, eso que como está cierra, esto mismo, hay una estructura que se llama la configuratura. Esto es un artículo que recién envié la semana pasada, donde mezclo complejo, unidad persistente y la cuántica. Hay una estructura que se llama la configuratura, que se define como una regla graduada, con un diferencial que se aplica a la regla de Bagni, pero tiene un elemento que es la curvatura, es decir, el cuadrado no es cero, sino el cuadrado es un elemento de curvatura. Entonces, un resultado interesante es que la curvatura es un parámetro de estabilidad topológica en la homología persistente. Hay un teorema que me relaciona la curvatura con la homología persistente y justamente el parámetro de estabilidad es la curvatura. Entonces, las ecuaciones, las soluciones de la ecuación de manera constante, la deformación lineal del diferencial, son justamente las soluciones, son las características que persisten para diferentes intervalos del parámetro X. Entonces, el resultado este que está acá, que es la longitud del diagrama de persistencia, se comporta como un índice C, donde esa norma es una norma que se define, no puse ahí, una norma que se define en un espacio operador, y cuando este parámetro es menor que un cuarto del diámetro espectral del alto, entonces este complejo se descompone si se rompe la cadena. O sea, la persistencia ahí es justamente la otra. Entonces, como aplicación, esto se hizo un inventario, se trabajó con el nivel de stock como a 0, el flow de entrada y salida como a 1 y el costo de almacenamiento sería 2, el diámetro espectral es 2, el umbral es 0.5, entonces claro, si esto es 0.4, te lo vas a dar una utilidad, es decir, el inventario es estable, no pasa nada, pero si está por encima del 0.5, entonces ya se rompe la cadena, ¿no? Entonces entra en crisis el stock. Eso es lo que puedo hacer. Gracias.
Ah, la luna, es que yo lo uso. Miguel, ¿cuál es la primera? Gracias. Esa me Pero que Cuidado, dice, cuidado, gracias. Eso lo último que explicó, ese lo que yo, cuando dice que rompe la cadena es que se rompe La estabilidad en la cadena de metal. Es decir, que el flujo baja, pasa un momento